bendición y qué privilegio poder exponer estas verdades. Qué bendición y qué privilegio siento en esta hora de poder hablar de la preciosa sangre, la sangre del pacto eterno que nos limpió de todo pecado. Doy gracias al Señor por eso y pido un aplauso al Señor por su sangre, por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Hablar de la preciosa sangre del Señor Jesucristo es una verdad impartida en nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que nada tiene el hombre si no le fuese dado por Dios. Como el Señor nos dio su Hijo, como el Padre nos dio su Hijo, como el Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte. Entonces nosotros podemos hablar de la sangre preciosa que nos limpió de todo pecado. De esa sangre que nos hace aceptos en Cristo Jesús delante del Padre. No hay otra manera, no hay otra forma que el hombre tenga comunión con Dios o que tenga acceso a Dios, porque todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo se mostró obediente, cumplió su obra aquí en la tierra y el fin de la ley es Cristo. Por eso hoy nosotros estamos aquí, por eso hoy nosotros adoramos con libertad. Por eso hoy nosotros nos gozamos de estas verdades que son eternas. Doy gracias al Señor porque entendiendo la palabra de Dios, Jeremías, el profeta, decía que la palabra de Dios para él era dulce en su paladar. Pero dice que era amargura a su vientre, porque la palabra, hasta ese momento no había sido perfeccionada en Cristo, porque cuando usted va a Apocalipsis, ve que el Señor decía a Juan, y busqué entre todos los que estaban en el cielo, y no había uno que fuera digno de desatar el sello y de abrir la palabra. Y él lloraba. Y el ángel le dijo, no llores, porque hay uno que venció. El Cordero de Dios inmolado, el león de la tribu de Judá. Él dijo en el Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo digo. Ahí hablaba el Señor Jesucristo de su cena, de su sangre. Esa era la copa de la que él hablaba, porque a través de esa copa y a través de esa sangre nosotros tendríamos entrada al lugar santísimo. Él era el camino al lugar santísimo. Esa era la sangre. Por eso, una vez dijo, el ángel le dijo a Juan, come del rollo. Y dijo Juan, no así como aquel profeta, no así como en el tiempo de la ley. Dice, y comí tu palabra y fue dulce a mi paladar, porque ya había sido consumado en Cristo. De esa palabra hoy venimos a hablar. Pido que busquen en sus Biblias Éxodo 24. Hermano, el hermano del control, por favor, proyécteme Éxodo 24. 24, del 4 al 8. Qué hermoso es saber que fuimos comprados a precio de sangre. Qué hermoso y qué paz debe producir en nosotros el saber que no es nuestra oración, que no es un ayuno, que no es el leer la palabra de Dios lo que nos habilita delante del Padre, sino saber y gozar que fue la sangre del pacto eterno que nos limpió, que nos hizo aceptos, que con esa sangre Él nos redimió de la maldición del pecado. Hermanos, antes de Cristo, antes de la cruz, esta era la ceremonia que el hombre tenía que hacer para poder expiar el pecado del pueblo o de un hombre. Dice la palabra de Dios en Éxodo 24, del 4 al 8, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió Jehová, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Proyécteme por favor Éxodo 24, 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Después que él había rociado la sangre sobre el pueblo y tenía que hacer toda aquella ceremonia, era que él tenía acceso a subir al monte para encontrarse con la presencia de Dios. No así nosotros hoy. Hermano, el único y no sacrificio, lo único que nosotros hemos venido a hacer es a agradecer, a celebrar a Cristo. Continuamos. Dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Este fuego, esa paz, esa nube era Cristo, tipificaba a Cristo. Era el camino, era lo que venía preparando Dios para la humanidad, y lo presentó de muchas formas y de muchas maneras. Hermano, cuando nosotros pensamos que el sacerdote tenía que entrar, y así como los jóvenes ofrecieron sacrificios de paz, eso lo tenían que hacer de continuo, pero una sola vez al año entraba el sacerdote a la segunda parte, que es al lugar santísimo, para ofrecer por sacrificios de ignorancia. En Hebreos dice, y dice el Espíritu Santo de Dios, en Hebreos 9:7, Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Hermano, todas esas obras las hubiésemos tenido que hacer nosotros aún. Y sabe que no hubiésemos sido perfeccionados nunca, porque la palabra de Dios dice que estas cosas se escribieron para testimonio de nosotros, para entender que no es en obras, que es en la gracia de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que usted y yo somos aceptos delante de Dios. Solamente es en la gracia. Despojémonos, hermanos, de todo peso de conciencia. Dejemos de pensar que nosotros tenemos que hacer algo, que nosotros tenemos que ofrecer algo para poder ser aceptos delante de Dios. Nunca, nunca uno de los padres de los que estamos aquí vamos a poner carga a nuestros hijos. Arrodíllate, preséntate delante de mí. Si no oras como es, no te doy. Jamás. Y si nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos, cuánto más el Padre nos ama y nos hizo aceptos en Cristo. Esa verdad, hermano, tiene que ser lo que gobierna nuestro entendimiento. Esa verdad tiene que gobernar nuestro espíritu. Que no es la obra, que no es el cómo yo oro, ni si yo leo la palabra, porque entonces yo hago vana la cruz de Cristo. Y en ninguna manera debe ser así en nosotros. Disfrutemos, hermanos, de la gracia, disfrutemos de la libertad con la que Cristo nos ha llamado. Disfrutemos y rindámonos a celebrar este caminar aquí en la tierra, que no es más que el preámbulo de la vida eterna. Ya nosotros estamos caminando en vida eterna. ¿Usted lo cree? Dice Hebreos 9, del 11 al 15. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, ese tabernáculo que se presentó en Éxodo 24, que Moisés tenía que hacer un altar y ofrecer sacrificios y ofrecer un animal para la paz y todas aquellas cosas, ya no es así. Estando Cristo ya presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, cuando Cristo dijo en aquel monte, en el Gólgota, dijo, consumado es, hecho está. Usted no tiene más que hacer que disfrutar de la cena del Señor. Usted no tiene más que hacer de comer de ese cuerpo y beber de esa copa en paz, entendiendo que ya el Señor Jesucristo le redimió a usted, que usted no tiene más nada que ofrecer. Gocémonos de la libertad, gocemos de la preciosa sangre, gocémonos de su obra perfecta, porque en esa obra Él nos perfeccionó en el Espíritu. Aunque esta carne lucha con el Espíritu que nos gobierna, con el Espíritu Santo de Dios y se opone, usted obre en entendimiento, usted camine en entendimiento de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y no pretenda, hermano, añadir o hacer cosa alguna. Deleítese como hijo. Nunca usted como hijo va a su padre, buenos días papi, permiso, bendición. No entré como era. Nunca, hermano, sino que usted entra con confianza a la habitación del Padre. Usted llega con confianza a la habitación de su padre y de su madre. ¿Cuánto más delante del Señor? Hermanos, esa sangre preciosa que solamente el Espíritu revela a nuestra vida a través de la palabra, porque no hay otra manera, no hay otra forma, es a través de la palabra. El Señor Jesucristo decía, enséñalos en tu palabra, orando por los discípulos, decía, tu palabra es verdad. Hermano, y este cielo y esta tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y en toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted ve la obra de Dios. Nada más, la obediencia y la rendición de los hombres, que es como nosotros debemos ser. Y más nosotros que somos la iglesia, que somos la esposa, hermano. Entendamos, hecho está, consumado es. Gocémonos de esa libertad. Amén. Bueno, primero que todo, doy gracias al Señor por este privilegio que me da de poder compartir la palabra una vez más aquí con ustedes. Como muy bien decía el pastor Albert, ninguno de los que estamos aquí lo hace porque lo merezca o porque seamos aptos por nosotros mismos, sino que es por la gracia de Dios, amén. Es solo por su gracia que nos habilita para estar en este lugar. Y es así para que Él se lleve toda la gloria, amén. Pido a los hermanos de multimedia que por favor proyecten Hebreos 9:22 para entender el valor que tiene la sangre de Cristo, el impacto, el cambio total que produjo en la manera de relacionarse Dios con el hombre. Nosotros tenemos que entender cómo funcionaban las cosas antes de la cruz. Amén. Diga conmigo, antes de la cruz. Antes de la cruz todo era diferente ahora. ¿Sí? Cada vez que alguien peca, el pecado no desaparece así como así, ¿sí? Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado no desaparece mágicamente. Cuando una persona comete una transgresión, el pecado recae sobre alguien. Amén. ¿Sí? Hay partes de la palabra donde alguna persona mataba a alguien y Dios decía, su sangre será sobre su cabeza. O otra persona hacía algo, la sangre correrá sobre esta persona, el pecado recaerá sobre ellos. Yo castigaré la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera generación. Los pecados no desaparecían así como así, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un atributo que se llama justicia, ¿sí? Dios es justo. Él no puede contradecirse a sí mismo. Si Dios dejara pasar los pecados por alto, ¿sí? Si Dios dijese, bueno, esta persona pecó, pero yo lo amo, así que no lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué pasa? Dios está siendo injusto, ¿sí? Dios no puede contradecir su justicia y por lo tanto Él debe actuar justamente y castigar el pecado, ¿sí? Diga conmigo, castigo. Dios debe castigar el pecado.
porque si no, Él está siendo injusto. Entonces, cuando nos trasladamos al Edén, Adán y Eva pecan, la naturaleza pecaminosa pasa a todos los hombres. Imagínense este escenario, una humanidad llena de personas débiles que arrastran la naturaleza pecadora de Adán, cometiendo pecados todos, unos tras otros, matando gente, diciendo mentiras, engañando, defraudando, y todos esos pecados van generando una deuda, ¿sí? Cada pecado de cada persona genera una deuda con Dios. Cada uno de esos pecados debe ser castigado. Y la humanidad se convirtió en una fuente interminable de pecado, ¿sí? Imagínense todos esos pecados, toda esa deuda que se generaba. Dios tuvo que determinar una manera, ¿sí?, de remitir ese pecado. Dios tuvo que determinar una forma para pagar ese pecado. Y Hebreos 9:22, por favor. Dios determinó lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuál era la forma que Dios estableció para pagar por el pecado? Derramamiento de sangre, ¿sí? Esa fue la manera. Dios dijo, el que peque debe derramar sangre. La palabra dice que la sangre es la vida de la carne, es decir, que el pecado se paga con vida, ¿sí? Imagínense, toda una humanidad pecando, derramando sangre para pagar por esos pecados. Hombres matando animales, sacrificios que Dios estableció para derramar esa sangre, pagando vida por pecado, pecado por vida, ¿sí? Sangre con sangre, vida con vida. Incluso las personas que no podían sacrificar animales porque habían hecho algo tan malo, Dios decía, sea apedreado, se apagaban con su propia sangre, ¿sí? Pero alguien debía morir, alguna sangre debía ser derramada. Pero ¿qué problema, qué pasaba? Vamos a leer Hebreos 10, capítulo 4. ¿Cuál fue el verdadero problema? Que a pesar que Dios había establecido víctimas, que eran holocaustos, animales, corderos, palomas, para que los hombres pagaran por sus pecados, ¿cuál era el problema? Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? Entonces imagínense, toda una humanidad deudora ante Dios por su pecado, teniendo que derramar sangre, teniendo que haber una vida que pagara por ellos, y los sacrificios que tenían no eran suficientes. Ese era el problema. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que buscar una vida que fuera lo suficientemente pura, lo suficientemente valiosa, una sangre superior a todos ellos. Amén. Una sangre mucho más poderosa que pudiera pagar la deuda que teníamos los hombres contra Él. Amén. Y esa sangre fue la de Cristo. Amén. Jesucristo fue el único que pudo pagar la deuda. Vamos a leer el siguiente verso, el número 5. La sangre de los toros no podía, por lo cual entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Jesús le dice al Padre, no quisiste más sacrificios y ofrendas de animales, más que me preparaste un cuerpo. El siguiente, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Siguiente, entonces dije, dijo Cristo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro escrito de mí. Jesucristo vino a satisfacer la voluntad de Dios, amén. Jesucristo vino a pagar por los pecados de la humanidad. La voluntad de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, quitar el pecado de en medio, amén. Solo Cristo pudo satisfacerlo. Vamos a leer el versículo 10. Miren esto, hermanos. En esa voluntad que Jesús vino a cumplir, somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Hermano, cuando Jesús no había muerto en la cruz y estaban los hombres haciendo sacrificio, era un acto interminable. Todos los días el sacerdote se presentaba a ofrecer holocausto y el pecado nunca podía ser pagado, porque la deuda era mayor. Pero Jesucristo
destruyó ese sistema de sacrificio, porque su sangre solo tuvo que ser derramada una vez y para siempre. Su sangre fue más que suficiente, hermano. Amén. Vamos a leer el versículo siguiente. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Quiere decir que Él se sentó porque Él descansó de su obra. El sacerdote no podía sentarse. Él tenía que estar continuamente haciendo, continuamente obrando. Pero Cristo, que fue el sacerdote perfecto, Él descansó. Amén. Para que nosotros pudiéramos descansar en Él. Amén. Ahora saltamos al versículo 18. Y miren esto, hermanos. Donde hay remisión de los pecados, ¿qué dice? No hay más ofrenda por los pecados. La palabra remisión viene de remitir. Remitir en la ley, en el ámbito jurídico, significa eximir o perdonar una deuda, ¿sí? O sea, es como pasarla por alto, ¿sí? Entonces Dios lo que antes no podía hacer, que era pasar por alto nuestros pecados, Él pagó por ellos con Cristo. Y ahora Él sí puede decir: aunque tú pecaste, porque estás en Cristo, que derramó su sangre por ti, yo puedo perdonarte y tratarte como inocente, como que nunca has pecado. Amén. Hermanos, no hay más ofrenda que hacer por el pecado, ¿sí? Entendamos el valor que tiene la sangre de Cristo. Y a veces nosotros, por lo que nos han enseñado, tendemos a creer que debemos pagar por nuestros pecados y que debemos hacerlo con obras, como para compensar, ¿sí? Entonces yo peco y, bueno, me siento mal, entonces voy, no sé, voy a ir a la iglesia toda esta semana, voy a hacer un ayuno, y de manera inconsciente tratamos de hacer cosas como para apaciguar la ira de Dios, como para pagar por lo que hicimos. Pero hermano, yo les quiero decir una cosa, a todos los que tienen esa mentalidad, la ley decía que solo derramamiento de sangre podía remitir los pecados. O sea que aunque estuviésemos en la ley, no podemos pagar con buenas obras. Necesitamos hacer sacrificio. Si estuviésemos en la ley, necesitábamos derramar sangre. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros nos empeñamos en tratar de pagar? La sangre ya fue derramada, la sangre de Cristo, que fue suficiente. Ya no hay más sacrificio. Amén. Ya no hay más ofrendas, hermano. El Señor pagó nuestra deuda para todos los que tienen fe en Él. Amén. Y voy a cerrar con este versículo que está en Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 23. Romanos 3, del 23, dice, y escuchen esto, hermanos: por cuanto todos que pecaron, había deuda, y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente, por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Siguiente. A quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre. Amén. Es la fe en la sangre de Cristo que fue derramada lo que nos hace justos ante Él. Es lo único que Dios requiere. Él no nos pide otra cosa. Por eso para nosotros es gratuito, pero para Él fue caro. Él tuvo que pagar con su sangre. Cuando nosotros decidimos confiar en nuestras propias obras antes que en su sangre, estamos despreciando lo que Él hizo por nosotros. Y lo único que Dios nos pide es fe en la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Entonces tengamos fe en esa sangre. No hay nada que pueda superar la sangre de Cristo. Amén. Quiero que repitan conmigo: de Dios vino la provisión. ¿Pero lo creéis? De Dios vino la provisión. Amén. Vamos a empezar. Quiero leer el versículo de Primera de Pedro, porque dice que todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía, ni por ofrendas ni por holocaustos, quitarse de encima los pecados. Pero el plan ya estaba trazado por Dios. Por eso de Él viene la provisión. Dice Primera de Pedro 1:17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De Dios vino la provisión, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Dios, aún conociendo lo que pasaría con la creación, Él no interpuso. Él creó al hombre a imagen y semejanza. Sabía el pecado que pasaría, tenía la provisión y sin embargo formó. Cuando ellos entran en vergüenza, sus sentidos naturales entran en contacto, su visión, su tacto, ellos se confunden. Se pierde la inocencia, la comunicación con el Señor. Entonces el Señor, para mostrar lo que iba a hacer, coge un animal inocente y los vistió. Pero el propósito de Dios era revestirnos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él es perfecto. Y solo a través de Él nosotros tenemos comunión para con el Padre. Solo a través de Él entendemos lo que es la redención, que su sangre habla mejor que la de Abel hasta el día de hoy, por la fe. Entonces, ¿por qué razón digo que conocía? Porque en Génesis 6:12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque ¿toda qué? ¿Toda qué? Y eso no se podía quitar el pecado por holocaustos ni nada. Y esa es la naturaleza que combate, no la ley de Moisés. Nosotros combatimos con la naturaleza carnal que se quedó en Adán y Eva. Para eso el Señor fue a la cruz, para darnos de su naturaleza, del Espíritu Santo, y nosotros caminar en el Espíritu y no en los sentidos naturales. Entonces, el Señor en Levítico 17:11, Él da la vida de los animales para que el pecador no tenga que exponer su vida, porque la paga del pecado es muerte, tenía que ser muerto. Entonces Dios muestra lo que haría. Y luego en Moisés dibuja el escenario para cuando Él entraría al cielo, le da unas leyes para que se hiciera manifiesto la necesidad de un Salvador, porque todo pecado, por más ofrenda continua, sacrificio, holocausto, no podía ser quitado. Debía manifestarse en presencia, la presencia de Dios, del amor. Así lo pone en Isaías. Dice, y yo mismo que hablo estaré presente. Le dice a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor que él mismo, jura por él. Te bendeciré y te multiplicaré. Y serás bendito. Y bendecirás naciones, muchedumbres de pueblos. Y todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, por la sangre del pacto eterno en Cristo Jesús. La sangre del pacto eterno, que habla mejor que la de Abel, dice la palabra. Él nos redimió con su sangre. Él nos perdonó, hizo la expiación de nuestros pecados para ofrecernos una nueva naturaleza. Pero nos es necesario nacer de nuevo para entender el precio de la sangre. Porque por fe, no porque tú te cubras con la sangre, sino porque tu fe en la cruz manifiesta que en tu corazón tú llevas presente la muerte del Cordero de Dios por donde tú vayas. Y es esa sangre la que te redime, la que te justifica, la que te acerca al Señor, la que te muestra y te dice, entra confiadamente a mi presencia y yo haré. Ahora nosotros debemos trascender en la fe, no quedarnos en la cruz, trascender, llevando con nosotros la cruz, la sangre del pacto eterno, para manifestar, proclamar el nombre de Jesucristo, aquel que se manifestó en el tiempo postrero por amor a nosotros. Dice la palabra que por cuanto tenía que llevar a muchos hijos a la gloria, Él esperó su tiempo hasta posicionarse en un cuerpo, igual que nosotros, de participar de carne y sangre, ser tentado en todo, pero hallado sin pecado, por amor a nosotros. Así caminó. Isaías 53:4. Dice la palabra. Isaías 56:4 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Trascender. Cuando entendemos el sacrificio, el poder de la sangre, de la fe, nosotros sabemos que estamos cubiertos dentro de un ámbito de luz al cual Cristo nos trasladó.
a lugares celestiales donde nosotros proclamamos sanidad. En el nombre de Jesucristo no hay tiniebla que te pueda detener. La sangre preciosa te acercó, la enfermedad se va. Renueva el espíritu de tu conciencia, de tu mente, por el poder de su gracia derramada en el Señor, en esa cruz. Y cada paso que daba era un pecado mío. Cada paso que Él daba era un sacrificio de paz por todas las transgresiones que yo cometí. Perdón, Señor, porque en tu amor me has incluido. No porque yo haya hecho nada, sino porque Él nos amó primero. Por eso nos gozamos en su amor, porque Él es fiel y justo para perdonar. Ahora Él quiere que trascendamos en nuestra fe, que avancemos más, que no nos quedemos pequeños, que creamos, que manifestemos, que echemos la palabra. Y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué nos quejamos muchas veces? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Él fue abatido para nosotros, acercarnos al trono de la gracia, manifestar la gloria postrera, para manifestar que Él nos ha bendecido con dones espirituales, con todas las cosas necesarias para la vida, por la fe. Sin sangre no puede haber un después de la cruz. Sin el Cordero inmolado no puede haber una regeneración en nosotros. Sin la proclamación de la sangre, del poder de su nombre y de su palabra en el corazón, donde habita Él por la fe, no podemos continuar. No podemos entender el pacto eterno. Necesitamos que la palabra trascienda en nuestro corazón. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, como siervo que tú me has elegido, que aquel hermano, Señor, que esté preso en su pensamiento, en enfermedad, que esta palabra cobre vida en su espíritu, Señor. Que esta palabra eche fuera y renueve con tu sangre preciosa que dice que limpia la conciencia de toda obra muerta. Para alabanza y gloria de tu nombre. Queremos ir más allá, Señor, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero tú te entregaste por nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A Él sea la gloria. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando yo pasé el servicio militar y nos castigaban, yo al sexto golpe ya no podía resistir. Y cuando yo leo que dice que no abrió su boca, nunca alcanzaré a entender el amor que Él estaba depositando en ese momento, antes de subir a la cruz, antes de manifestar el consumado es. Él tuvo que padecer, desangrarse, porque así se ofrendaba por la paz en la ley de Moisés. Él tuvo que caminar latigazos, porque así manifestaba la sanidad para los que creen en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La sangre de Jesucristo también tiene poder. Ella te protege cuando tú estás en comunión. No te alejes. Manifiesta que por la sangre de Jesucristo tú eres redimido, justificado. No te canses de manifestarlo para que no seas tentado. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Nosotros somos de esa generación que debemos contar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria para sentarnos en lugares celestiales. Quiero que leamos Hebreos 2:14. Dice la palabra, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Por qué razón? Para demostrar su amor, para destruir a aquel que nos acusaba ante el Padre, para destruirlo. La palabra no puede mentir. La palabra dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Para destruirlo. ¿Lo creéis? Brincaríais de la emoción. Es nuestra naturaleza adámica la que debemos vencer. Él está vencido. La palabra lo manifiesta. Si por la fe lo vivimos y lo creemos. Tenemos una naturaleza que la heredamos sin querer. Mas su Santo Espíritu es mayor.
y por ella nosotros nos perfeccionamos. Sabemos que somos tentados constantemente, probados, pero su gracia nos sostiene. Y Él fue perfeccionado por aflicción, dice la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos confiadamente. Él nos mostró, Él es el precursor de un camino mejor. A través de la obediencia a la palabra, a través de ser fiel, a través de reconocer cuando caemos y manifestar a la luz. Porque dice Primera de Juan, que quien anda en luz no oculta sus fallos, los manifiesta. Dice: Señor, perdón. Él es fiel y justo para seguir llevándote más a la gloria. Ese es el propósito que nosotros debemos manifestar, irnos más allá. Primera de Corintios 1:27. Dice la palabra: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gracias por escogerme, Señor. A ti sea la gloria y mi agradecimiento eterno, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, ¿qué? Hecho por Dios, ¿qué? Pero dígalo con convicción: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Los amo, hermanos. Gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Dios los bendiga. Amados, cada uno de estos hermanos han resaltado la obra de Jesús. Por eso Él, al conocer tu fragilidad, te escondió en Cristo. El día viernes comentábamos con toda la iglesia acerca de dos discípulos del Señor. Uno que se fiaba de sí mismo, estaba seguro de sí mismo, y Jesús le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ustedes para que su fe no falte. Ese discípulo que se fiaba de sí mismo era Pedro, y él le dijo: Señor, tú no sabes que yo estoy dispuesto no solamente a ir a prisión por ti, yo estoy dispuesto a morir por ti. Él estaba confiado de sí mismo. Él estaba seguro de sí mismo, de su obra y de su amor por Dios. ¿De qué estaba confiado Pedro? De su amor por Dios. Pero todos sabemos cómo terminó aquello. Él lo negó no una ni dos, 3 veces. Dijo: yo a ese hombre no lo conozco. Porque su confianza era en sí mismo. Pero también, ¿cuántos saben el nombre del discípulo amado del Señor? Juan. Ese término discípulo amado solamente aparece en el Evangelio según Juan. No en más otro evangelio no aparece ese término según Juan. Perdón, el término el discípulo amado, solo en el evangelio según él. O sea, el apóstol Juan escribe que la noche que el Señor iba a ser acostado, Pedro estaba ahí, los apóstoles y el discípulo amado del Señor recostado. Pero él lo escribe de sí mismo. Juan se vanagloría y se goza del amor de Jesús hacia él, y en eso descansa. Pedro se alegra y está seguro de su amor por Jesús.
Cuando llegan los soldados romanos y arrestan a Jesús, aquel que se confiaba de sí mismo lo niega. Pero en su agonía, en la cruz, cuando él pidió agua y le dieron vinagre, ¿quién era el único discípulo que estaba a los pies para consolarlo? Porque es el amor de Dios el que te hace fiel hasta lo último. Pero el que se fiaba de sí mismo, lo negó. ¿De qué te glorías? ¿De tu amor por el Señor o de su gracia sobre ti? ¿De qué te glorías? ¿De cuánto haces tú por el Señor o de todo lo que Él hizo por ti? ¿De cuánto te glorías? ¿De cuánto tú le das al Señor o de todo lo que Él te dio a ti? ¿De qué nos gloriamos? ¿De cómo nos guardamos nosotros para vivir una vida agradable delante de Dios? ¿O de cómo Él nos ha justificado y nos ha redimido? La ley nos da un cerro así de órdenes, decretos, ordenanzas, mandamientos rígidos. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Apláudale a Él, amén. Apláudale a Él.